Quiero que te presentes y no me digas ni de dónde sos, ni de qué trabajás, ni qué estudiaste, ni cuáles son tus hobbies. Porque sin esas cosas es cuando realmente te estás describiendo. Bienvenidas a un nuevo episodio de GSU Gente como Una. El día de hoy estoy sola y voy a hablar sobre identidad. ¿Qué es la identidad? Se la podría definir como el conjunto de rasgos, creencias, significados y referencias que permiten a una persona o grupo reconocerse dentro de un contexto. Es la idea que vos tenés de vos misma, la historia que vos te contás sobre quién sos. Hay una edad, entre los 25 y los 35, donde muchas mujeres empezamos a hacernos preguntas que antes queríamos evitar. Preguntas incómodas, profundas, silenciosas. ¿Quién sos realmente? ¿Estoy viviendo la vida que quiero o la que aprendí que tenía que vivir? ¿Qué parte de mí es auténtica? ¿Y qué parte de mí se está adaptando constantemente? ¿Qué parte de mí va en automático? ¿Qué parte de mí elige la vida que quiere tener día a día? Porque la identidad no es solamente cómo te describís. La identidad define lo que crees que sos capaz de hacer, lo que sentís que te mereces, los espacios que ocupás, los roles que cumplís, los límites que ponés, las relaciones que sostenés, la manera que te movés por el mundo y te relacionás. Tus creencias sobre vos mismas terminan construyendo tu realidad. Justamente, esa es tu identidad. Si una mujer cree que tiene que demostrar constantemente cuánto vale su valor, posiblemente termine agotándose para sentirse suficiente. Si cree que decir que no está mal, o que si dice que no, la van a dejar de querer, o si dice que no la van a aceptar, le va a costar poner límites. Si siente que no merece tener descanso, va a terminar rota por dentro de vivir tratando de ser productiva. Por eso, hablar de identidad no es algo superficial. Son los cimientos de donde construimos nuestra realidad, de donde construimos nuestra vida. Son esos ladrillos que para nosotras son nuestros valores y eso nos marcan cómo accionar. Por ende, creamos nuestro día a día, nuestra realidad. Y esa identidad no aparece de la nada. Tenemos dos identidades. Una identidad individual, que se forma obviamente a partir de múltiples factores. No sé, la familia en que naciste, la educación que tuviste, tu cultura, la sociedad, tu historia personal, tu contexto económico y social, la escuela a la que fuiste, los amigos que tuviste de chicos. Y obviamente también se va formando por cosas que te van diciendo, que vas escuchando. Vos podés sola, no dependas económicamente de nadie, no seas exagerada, sos muy sensible, sos la que podés con todo, sos la que cuida a todos. Pero también existe una identidad colectiva, que obviamente esa identidad colectiva hace también nuestra identidad personal, ¿no? Porque, como decía antes, no sé, el colegio al que fuiste tiene que ver con los amigos que tuviste. El país en donde naciste obviamente tiene que ver con tu comida, con tu forma de vestir, con tus tradiciones, con tu lenguaje. Entonces, también esa identidad colectiva tiene que ver con la nacionalidad, con la religión, con la clase social, eh, con la profesión que elegiste. Cuando alguien te dice, ¿quién sos? Hola, soy argentina, tengo 33 años, soy coach, soy abogada, soy de Boca, vivo en España. Todo eso forma nuestra identidad. Los gustos musicales forman nuestra identidad, la manera de vestirnos forma nuestra identidad, lo que comemos. No es lo mismo alguien que come carne que alguien que es vegetariano. No sé, pienso, por ejemplo, en un cantante, todo el camino musical que hace hasta encontrar su estilo, hasta hacerse fiel a sí mismo, las letras que va escribiendo, los géneros musicales que va cantando, toda esa evolución marca su cambio de identidad o su búsqueda de identidad. También pienso, por ejemplo, no sé, en gente que invierte. No es lo mismo una persona que quizás o tiene un perfil que le gusta más el riesgo, que alguien que es más conservadora a la hora de invertir. Pienso también en, no sé, por ejemplo, alguien que tiene la misma carrera que sus padres, desde un cantante o una jugadora de algún deporte, alguna profesión, que su identidad está muy arriesgada, su identidad y la del alrededor, si trabajás a veces de lo mismo que algún familiar, está muy identificada a
¿Quién soy yo? O sea, por ejemplo, si mi papá hubiese sido abogado y yo soy abogada, ¿qué tipo de abogada soy yo? Todos esperan que sea como mi papá espera que sea y actúe como él. Esa búsqueda de ser distinto, de qué manera y de qué forma me quiero desarrollar yo desde esta profesión, con mi propia identidad, con mi propia impronta, con mi propio estilo. Eh, Obviamente pongo ejemplos y trato de ser bastante como amplia en cosas para que cada una se pueda sentir identificada y aplicarlo a su vida, ¿no? Y a su realidad. Pero el problema creo que aparece cuando nos confundimos quién somos con el rol que ocupamos. Porque entonces pasa algo muy común en esta etapa de la vida, ¿no? Por ejemplo, te recibís y tu identidad pasa a ser tu trabajo. Sos tu profesión, sos de lo que trabajás. Te convertís en madre y sentís que ya no sos mujer independiente. No digo que le pase a todas, pero quizás al principio también esa búsqueda, ¿no? De como dejé de ser una persona individual y soy solo la mamá de. Terminás una relación y ya no sabés quién sos vos, qué te gusta a vos, qué cosas hacías porque estabas con la otra persona, qué cosas haces porque te gustan a vos, cómo sos vos viviendo sola, cómo sos vos relacionándote desde una nueva identidad, desde una nueva forma de vincularte. Tus amigas, los grupos de amigos, o sea, obviamente con el paso del tiempo cambiamos todos, porque todos estamos en esta búsqueda y en este cambio constante de identidad. Entonces, quizás grupos de pertenencia que antes tenías hoy ya no son así, o están en distinto ritmo, en distinta sintonía. No sé, en un grupo de amigas, algunas son madres, otras no, otras emigraron, otras están a full con el trabajo, otras no tienen trabajo, no saben qué quieren de su vida. Y ahí empieza también esa crisis de, che, ¿a quién pertenezco? Si estas amigas son las de toda la vida y ya no me siento cómoda, ¿quién soy? ¿Con quién me siento cómoda? Eh, y ahí aparece un poco todo esto de sentirse perdida, ¿no? Como puede aparecer en muchos ámbitos. Porque también cada nueva decisión y cada cambio de identidad es una renuncia a un yo nuestro que muere. Cuando sos mamá no nace solamente un hijo, o sea, muere una versión tuya y nace otra versión nueva. Eh, la mujer que tiene otros tiempos, otros silencios, otras libertades. Cuando cambias de profesión, por ejemplo, o por ejemplo, no sé, cuando trabajas en relación de dependencia y empezás a emprender, hay una, hay una personalidad tuya, una identidad tuya que muere, que tiene que ver con la dependencia, con el cumplir un rol, con cumplir un horario, con no tener algunas exigencias y responsabilidades, y le estás dando entidad a una nueva parte de vos que tiene otras responsabilidades, otros roles, que se tiene que conocer. Eh, Desde liderar, desde no tener el ingreso seguro fijo cada mes. También incluso cuando empezás a tener procesos de transformación y empezás a sanar o empezás a cambiar tu forma de ser, hay una versión tuya que se vinculaba o que accionaba de maneras conocidas y similares y cómodas que empiezan a morir porque justamente hay un cambio de actitud. Y aunque a veces sea algo que queremos, que buscamos, que nos haga bien, porque es positivo para nosotros ese proceso y ese cambio de identidad, igualmente hay un duelo. Se habla mucho de la transformación, pero se habla poco del vacío que aparece entre esa persona que ya no sos o ya no querés ser y la que estás aprendiendo a ser. Ese blanco, ¿viste? Ese intermedio de las etiquetas, que a veces es confuso, es doloroso, es lento, es intermitente. Eh, esa reinversión, ¿no? Hasta a veces puede ser autodestructiva. Eh, entonces, ¿qué es la crisis de identidad? Podría ser ese momento donde ese GPS interno deja de funcionar, donde teníamos una ruta marcada y de pronto dice recalculando la ruta, ¿no? No sabes quién sos, para qué servís, qué te gusta, qué no te gusta, con quién te sentís cómodo. Eh, Esas crisis son necesarias, atravesamos muchas crisis a lo largo de la vida, son inevitables, no sé, desde la adolescencia, desde terminar la secundaria, empezar en la facultad, empezar a trabajar, no sé, las mujeres cuando nos indisponemos por primera vez, ser madres, ser, no sé, los roles que cambian en las familias, ser tíos también, de pronto que aparezcan personas que cambian las dinámicas y los roles familiares. Entonces, como venía diciendo, la identidad no es algo fijo, es algo en constante evolución en las distintas etapas de nuestra vida.
Es como, no sé, pienso ahora en la actualidad, ¿no? Las aplicaciones, que todos tenemos celular y todos tenemos aplicaciones, no importa la que uses. Hay un momento en el que te pide actualizarla, ¿viste? Que aparecen versiones más nuevas, con mejoras más rápidas, con otras cosas más modernas. Y ahí la aplicación te dice actualiza, si no, no podés seguir funcionando. Ya no perteneces al mundo viejo. O sea, para estar en el mundo nuevo, para poder seguir usándome, necesitas hacer una actualización del software. Bueno, perfecto. Eso mismo sería una crisis de identidad. Ese reseteo, ese momento que estás bajándote la nueva aplicación. Y identificarte con eso, ¿no? Porque a veces lo pienso en, no sé, me pasó a mí cuando yo me recibí de abogada, profesión que no ejerzo, que me costaba mucho decir al principio como soy abogada. Como yo estudiaba abogacía, pero soy abogada, para mí era como una identidad muy fuerte que yo sentía que tenía que cumplir un rol o saber cosas o actuar de distintas maneras porque asociaba eso. Y me costaba mucho, como, sí, sí, soy abogada. Eh, no sé, quizás a alguien le puede pasar con otra cosa. Ahora, hay algo importante. La identidad no se construye con palabras, con discursos, con frases hechas. La identidad se construye con una coherencia entre lo que quiero ser, lo que pienso y lo que hago. Entonces, la identidad es esa coherencia en los actos. No es hacerlo perfecto, no es, bueno, yo ahora soy esta nueva persona y ya me identifico como tal, sino empezar eh, a alinear ese pensamiento, esa emoción y esa acción en una sola dirección. Como dije antes, la crisis sería cuando el GPS está recalculando, cuando no tengo ruta, porque tenía un camino y de pronto recalculando se perdió. Entonces, cuando ya tengo mi nueva identidad, ya sé quién quiero ser, ya sé cómo me quiero sentir, tengo que crear esa ruta yo misma con mis acciones. Eh, Porque no, como dije, no es un discurso que de repente digo, ay, me amo, me miro al espejo y me amo, pero en realidad sigo sintiéndome todo lo que sentía antes de mí misma, abandonada, triste, sin rumbo. No, se construye esa identidad cuando empezamos a actuar distintos, cuando empezás a poner límites, aunque te dé culpa, cuando descansás y aprendés a disfrutar de ese descanso y no sentirte culpable o no te empezás a justificar de no estar siendo operativa y activa y eficiente todo el día, cuando dejas de aceptar vínculos que te minimizan, cuando sostenés hábitos, por más que sean pequeños, esas pequeñas acciones que le dicen a tu cerebro, podés confiar en vos misma, estás creando esa identidad. Se forma por la repetición, por esas acciones mínimas diarias que día a día, día a día van sosteniendo esa nueva identidad y le van diciendo a tu cerebro, ah, ok, sí, hay base de esto, hay archivo que justifique esta nueva identidad. Y esto es muy importante porque muchas personas piensan que para crear una identidad primero se tienen que sentir seguras para cambiar y es al revés, primero hay que empezar a cambiar, a accionar para sentirnos seguras. Entonces, eh, primero decís que no y en ese ir diciendo que no, aprendes a poner límites. Primero te animás a cobrar por tu trabajo, a pedir un aumento y empezás a valorarte y a sentirte segura de tu merecimiento. Primero te priorizás, sabes lo que querés y accionás para lograrlo, para convertirte en esa versión tuya que querés ser. Lo que sea, desde un trabajo, un rol, un vínculo, dónde vivir, la que come sano, alguien que empieza a entrenar, la que le dice que no a planes para descansar, la que pone límites a sus jefes, la que no tiene que cumplir con todo. Porque la identidad no cambia de un día para el otro, es como vengo diciendo, se entrena. Entonces, quizás la pregunta más importante no es quién soy hoy, sino, y esto es muy importante, ¿qué versión de mí estoy alimentando todos los días con mis decisiones? ¿Cuánto me está costando mantener esa versión de mí misma? Esto lo hablamos en otro episodio que tiene que ver con eso de, no sé si escucharon como esto de poner votos a la identidad que querés ser. Por ejemplo, quiero empezar a entrenar. Entonces, si yo vuelvo de trabajar y me siento en el sillón y me pongo a ver tele y dejo de entrenar cuando dije que quería ser una versión mía más saludable
o esto, que entrena, si no voy a entrenar, pierdo un voto. Ahora, si me levanto, me cambio y voy al gimnasio, gano un voto. Si en esto de, no sé, tener una vida más saludable, vuelvo de entrenar y me como una hamburguesa, como lo hago todos los días porque me es fácil, porque no tengo tiempo para cocinar o por lo que fuese, pierdo un voto. Ahora, si me cocino, o si ya dejé la comida hecha, o si compro viandas, o si compro, no sé, verduras congeladas, gano un voto a esta identidad mía que tiene que ver con esta nueva forma de comer, esta forma de entrenar. Porque crecer implica animarte a soltar versiones tuyas que ya no te representan, aunque alguna vez te hayan servido, aunque alguna vez te hayan salvado. Es dejar de actuar desde la persona que hoy no te representa. Cambiar la identidad es cambiar esos zapatos que, aunque sean cómodos y conocidos, te aprietan. Y ya venís sintiendo que te aprietan hace un tiempo. Pero no te animás a cambiarlos porque son los conocidos, porque son los cómodos, porque te acompañaron a todos lados. Cambiamos los zapatos, escuchémonos, hagamos acciones diarias, actualicemos la aplicación, seamos coherentes entre lo que queremos, lo que sentimos y lo que hacemos. Escuchémonos, y la crisis es parte, hay que pasarla. Si algo de todo esto que escuchaste en el episodio te resonó, háblame. Yo estuve ahí, te entiendo. Como todos en este mundo tuve muchas crisis de identidad, entre esas mi profesión. Soy abogada y no ejerzo, me costó mucho dejar la profesión y empecé a estudiar coaching para ayudar a mujeres como vos que estás del otro lado, que no sabes cuál es tu rumbo, que estás perdida, que cortaste una relación, que querés emigrar, que querés emprender, que querés volver a tu país de origen, que te peleaste con tus amigas, que querés aprender a poner límites, a cambiar formas tuyas de vincularte desde lo familiar, desde lo laboral, desde lo personal. Escribime, está mi página web, que es denisegoldsteincoach.com. Ahí tenés mi WhatsApp. Y déjame acompañarte a atravesar esta crisis y poder recalcular el GPS y encontrar tu ruta. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó el episodio, seguime con la opción seguir. Y no te olvides de hacerlo en redes sociales. Instagram, @gentecomounapodcast y TikTok, Denise Goldstein Coach. Te espero en el próximo episodio.